Muy bien, muchachos, buenos días entonces con todos ustedes. Para esta semana lo que vamos a hacer es resolver unos cuantos ejercicios del tema de caída libre. Sí, entonces como primer ejercicio tenemos el siguiente que dice así. Un cuerpo se deja caer desde un edificio. Calcular. Inciso A. Dice, ¿cuál será la velocidad final que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando llegue al suelo? Y el inciso B nos pide hallar cuál es la altura de este edificio. Bien, entonces por aquí nosotros tenemos ya dibujado este problema, ¿verdad? Tenemos al edificio que tiene una cierta altura, que es lo que nos pide hallar en el inciso B, y tenemos a este cuerpo de color azul, que es el cuerpo que se deja caer. Entonces vamos primero entonces con el inciso A. Vamos con el inciso A. El inciso A me pide calcular la velocidad final que tendrá este objeto a los 10 segundos cuando llegue al suelo. Entonces, este objeto inicialmente está por aquí, se deja caer, ¿sí? Y en 10 segundos llega al suelo. Es decir, el tiempo que le demoró desde ir desde lo alto de este edificio hasta la superficie fue un tiempo de 10 segundos. A mí me piden hallar la velocidad que obtendrá cuando llegue a la superficie, es decir, la velocidad final. Eso es lo que me piden hallar, lo que me piden calcular en el inciso A. Cuando el cuerpo está aquí, en lo alto del edificio, dice que se deja caer. ¿Qué significa que se deja caer? Eso quiere decir siempre que su velocidad inicial será cero. Será cero. Entonces, otro dato que nosotros ya tenemos y que ya sabemos por teoría es la gravedad con el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Listo, tenemos gravedad, tenemos velocidad inicial, tenemos un tiempo y nos pide hallar velocidad final. Entonces, tranquilamente nosotros la ecuación que podemos usar aquí es la ecuación número 1. Entonces, reemplazando directamente tenemos que la velocidad final, que es justamente lo que queremos calcular, es igual a la velocidad inicial, que en este caso es cero. Entonces ya no coloco nada allí. Y el signo más o el signo menos. Como el cuerpo está cayendo, ¿sí? El cuerpo está cayendo, eso quiere decir que su movimiento es hacia abajo y coincide con el sentido de la gravedad. Entonces, gravedad hacia abajo y movimiento hacia abajo, eso quiere decir que nosotros vamos a usar el signo más. El signo más. La gravedad que tiene el valor de 10 metros por segundo al cuadrado y el tiempo que también es de 10 segundos. Listo, al resolver eso entonces obtenemos que la velocidad con la que llega a la superficie es de 100 metros por segundo. 100 metros por segundo. Entonces la velocidad en este punto es de 100 metros por segundo. El inciso A ya está. Ahora nos vamos al inciso B que nos pide hallar la altura de este edificio. Para hallar la altura de este edificio, a ver, tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo y tenemos gravedad. Claro que sí, entonces la ecuación que tranquilamente podemos usar es la tercera ecuación. Entonces, reemplazando directamente, tenemos que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial es cero, entonces cero por algo es cero, más un medio de la gravedad, un medio de la gravedad que vale 10, multiplicado por el tiempo al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, entonces directamente la altura aquí nos da el valor de, si sacamos mitad por aquí, 1, mitad 5, 10 al cuadrado es 100, 100 por 5 es 500. Entonces la altura de ese edificio es de 500 metros. Esto de aquí es un ejercicio básico, un ejercicio para nada difícil. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio.
Listo, entonces como segundo ejercicio tenemos el siguiente que dice así. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, donde se desprecia la resistencia del aire. Nos piden hallar cinco cosas. La primera es, nos pide que calculemos la velocidad final después de 2 segundos de su lanzamiento. También nos pide hallar cuánto tarda el cuerpo en llegar a su punto más alto. Nos pide hallar la altura máxima que alcanza este cuerpo, a qué velocidad regresa al punto de lanzamiento y cuánto tardó en descender. Entonces vamos a suponer que por aquí nosotros tenemos a la pelotita, esta de color azul, es lanzada hacia arriba verticalmente con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Eso significa que la velocidad en este punto de la superficie es de 30 metros por segundo, ¿sí? De 30 metros por segundo, está subiendo y lo primero que nos pide calcular es la velocidad de este cuerpo 2 segundos después. Entonces lo que vamos a hacer aquí es suponer que 2 segundos después, que 2 segundos, vamos a suponer que 2 segundos después el cuerpo se encontrará en esta posición de aquí, ¿sí? Entonces de aquí a aquí han pasado 2 segundos, lo colocamos por aquí, 2 segundos, y nos están pidiendo hallar la velocidad en este punto, es decir, la velocidad en este punto de aquí, es decir, la velocidad en el punto 2, le colocamos así, la velocidad en el punto 2, ¿sí? Aquí es el punto 1 donde partió y por aquí el punto 2, entonces la velocidad en el punto 2. Listo, vamos entonces al inciso A. ¿Qué tenemos por aquí? Para este inciso tenemos velocidad inicial, tenemos, bueno, nos piden hallar una velocidad final, tenemos un tiempo y obviamente tenemos la aceleración de la gravedad que tiene el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tranquilamente podemos usar la primera fórmula. Si reemplazamos nosotros directamente, obtenemos lo siguiente. Velocidad final, para este caso es la velocidad 2, que es lo que nos pide calcular. Eso es igual a la velocidad inicial, que es de 30, con el signo menos. ¿Por qué con el signo menos? Porque si nos damos cuenta, en este tramo el cuerpo está subiendo, ¿sí? Su movimiento es hacia arriba, mientras que el sentido de la gravedad es hacia abajo, entonces son opuestos claramente, por eso el signo menos. La gravedad que tiene el valor de 10 y el tiempo que son 2 segundos. Entonces el valor de la velocidad en el punto número 2 es de 10 metros por segundos al cuadrado. Perdón, 10 metros por segundos, nada más. 10 metros por segundo. Ese es el valor de la velocidad del cuerpo 2 segundos después de su lanzamiento. Inciso A, ya. Ahora nos vamos al inciso B, que nos pide calcular el inciso B. ¿Cuánto tarda el cuerpo en llegar al punto más alto de su trayectoria? El punto más alto de la trayectoria de este cuerpo, obviamente, es este punto, que lo llamaremos el punto 3. ¿Sí? Nos pide hallar el tiempo que le tarda de ir desde la superficie hasta el punto 3. Todo ese tiempo. ¿Sí? Todo ese tiempo. Nos pide calcular todo ese tiempo. Nosotros sabemos por teoría que la velocidad en el punto 3 debe ser 0, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cuerpo empiece a bajar. ¿Sí? Porque de otro modo el cuerpo no bajaría, sino que seguiría subiendo. Entonces, obligadamente, esa velocidad en el punto 3 debe ser 0. Entonces, tenemos velocidad inicial de 30, tenemos velocidad final de 0, tenemos una gravedad y nos pide hallar el tiempo. Tranquilamente podemos volver a usar la primera ecuación. Entonces, reemplazando directamente la velocidad final, que es la velocidad en 3, que es igual a 0, es igual a la velocidad inicial, que es la velocidad en la superficie con la que fue lanzada, que es de 30, como está subiendo, menos la gravedad que tiene el valor de 10
y el tiempo, que es lo que tengo que calcular. Entonces, como está negativo, pasa al otro lado, positivo, y este es igual a 30. Entonces el tiempo tiene el valor de 3 segundos. De 3 segundos. Entonces, 3 segundos fue lo que le tomó al cuerpo de ir desde la superficie hasta su punto más alto. Muy bien. Ahora nos vamos a resolver el inciso C. ¿Qué nos pide ya el inciso C? Nos pide calcular la altura máxima alcanzada por este cuerpo. Vamos a calcular la altura máxima entonces, es decir, la altura desde la superficie hasta su punto más alto, hasta aquí, hasta el punto 3. ¿Qué tenemos? Tenemos velocidad inicial, tenemos el tiempo, que es 3 segundos, el tiempo, y tenemos la gravedad, obviamente. Nada más, entonces tranquilamente podemos usar la tercera fórmula. La altura es igual a la velocidad inicial, que es 30, el tiempo, que es 3 segundos de ir de aquí hasta su punto más alto. El signo menos, ¿por qué? Porque está subiendo. Un medio de la gravedad, un medio de 10. La gravedad vale 10. Y nuevamente el tiempo al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Por aquí tenemos 90. Simplificamos 1, 5. 3 al cuadrado es 9. 9 por 5 es 45. Entonces la altura es de 45 metros. 90 menos 45 son 45 metros. Entonces esa es la altura máxima que alcanzó este cuerpo. El inciso D nos pide que hallemos a qué velocidad regresa el cuerpo al punto de lanzamiento, es decir, la velocidad con la que llega nuevamente a la superficie, la velocidad en este punto de aquí. Sí, nosotros por teoría dijimos, sí, que las velocidades en el mismo punto, a la misma altura, eran iguales, como aquí están al mismo punto, sí, están a la misma, en el mismo punto, en la misma superficie. Eso quiere decir que la velocidad con la que llegue es la misma velocidad con la que fue lanzado, es decir, esa velocidad es de 30 metros por segundo. Entonces, está en el mismo punto, la velocidad debe ser la misma. Eso es por teoría. Y el inciso E, ¿cuánto tardó en descender? Es decir, el tiempo que le tomó al cuerpo desde ir desde su punto más alto hasta la superficie. Sí, en otras palabras, nos están pidiendo calcular el tiempo de bajada. Y nosotros por teoría dijimos que el tiempo de bajada era igual al tiempo de subida. Y nosotros ya sabemos cuánto es el tiempo de subida porque lo calculamos en el inciso B, que fue el tiempo desde la superficie hasta el punto más alto, que fue de 3 segundos. Entonces, obviamente el tiempo de bajada también es de 3 segundos. Listo. Y de esa manera queda resuelto el ejercicio número 2. Muy bien, entonces como tercer ejercicio tenemos el siguiente, dice así. Desde una altura de 150 metros se deja caer libremente una pelota. Calcular cuánto ha descendido a los 4 segundos, qué velocidad tiene a los 4 segundos y cuánto le falta de recorrer para llegar al suelo. Muy bien. Por aquí entonces nosotros tenemos esta altura de 150 metros. Tenemos la pelota que está en la parte más alta. Y el problema me dice que se deja caer libremente. Eso quiere decir que su velocidad inicial es de 0 metros por segundo. No se olviden que siempre que les digan que se deja caer libremente, entonces su velocidad inicial la deben considerar igual a 0. Nos pide hallar cuánto ha descendido a los 4 segundos. Entonces vamos a suponer
que después de 4 segundos de haberse lanzado, esta pelota estará en este punto de aquí. ¿Sí? Entonces el tiempo que ha pasado es de 4 segundos. Lo vamos a poner por aquí. El tiempo que ha pasado es de 4 segundos. 4 segundos, listo. Nos pide hallar cuánto ha descendido, es decir, nos pide calcular la altura que hay desde aquí hasta aquí. Nos pide hallar esa altura de color azul. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una velocidad inicial, tenemos un tiempo y tenemos una gravedad. Entonces, tranquilamente para el inciso A podemos usar la tercera ecuación. Altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial es 0, entonces 0 por algo es 0. Con el signo más. ¿Por qué con el signo más? Porque si nos damos cuenta, la pelotita está bajando. Entonces el sentido de su movimiento es hacia abajo y coincide con el sentido de la gravedad, que también es hacia abajo. Entonces el signo más. Si está bajando, el signo más. ¿Qué más tenemos? Un medio de la gravedad. Ya sabemos que la gravedad vale 10 siempre. Y el tiempo al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Entonces por aquí tenemos 10 entre 2 es 5, 4 al cuadrado es 16. 16 por 5 es 80. Entonces la altura que ha recorrido a los 4 segundos de su lanzamiento es de 80 metros. El inciso B nos pide calcular qué velocidad tiene a los 4 segundos, es decir, la velocidad que obtuvo en este punto de aquí. Le vamos a poner velocidad final. Nos pide calcular esa velocidad final. Tenemos velocidad inicial, tenemos un tiempo y tenemos gravedad. Tranquilamente podemos usar la ecuación número 1. Reemplazando directamente tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, en este caso es 0. Como está bajando, entonces signo más. Gravedad que vale 10 siempre. Y el tiempo que es de 4. Entonces la velocidad 4 segundos después que se lanzó, bueno, que se dejó caer, es de 40 metros por segundo. Listo. Y el inciso C, que nos pide calcular, bueno, nos dice cuánto le falta recorrer para llegar al suelo, es decir, cuánto es la altura desde este punto hasta la superficie. La altura de color rojo. ¿Cómo se calcula eso? 150, que es toda la altura, menos este pedacito de aquí, que es 80 metros, que lo calculamos en el inciso A. Esto es 70 metros. Entonces le faltó recorrer 70 metros.